En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Sao Paulo es una de las ciudades con características de metrópoli, con 35 municipios anexos para una población de 25 millones de pobladores. En el centro sobresale una de las tantas catedrales que es la más grande de Sudamérica, construida casi totalmente con materiales extranjeros. El mercado, considerado patrimonio cultural, es un lugar de gastronomía típica donde se vende especialmente el pastel de bacalao y la venta de cantidad de especias. La iglesia de Santa María de Dios, la más tradicional por sus frescos en los techos, muy similares a la Capilla Sistina. Las paredes con baldosas en porcelana pintada de cuadros religiosos bien elaborados. El Museo de Arte Moderno en la Avenida Paulista, soportado en 4 columnas con luz entre ellas de más de 100 metros. Hay más de 75 parques, destacándose el Ibirapuera, con el Obelisco de la Libertad y el Monumento a la lucha contra la conquista de los portugueses. Es uno de los símbolos de la ciudad. Por el centro se pasa por la Facultad de Derecho, las avenidas confluyentes, las calles peatonales, la prefectura municipal y el edificio Altino Avantes, que permite a los 35 pesos una observación panorámica de 300 grados sobre Sao Paulo. La avenida Paulista es la más tradicional y centro neurálgico. Existe el Centro Cultural Fitzroy Cardoso, con galerías de grandes maestros del arte popular iberoamericano, lleno de artesanías de México, Perú, Bolivia, Colombia, San Salvador, Cuba, Costa Rica, Honduras, Brasil, Argentina. Está cerca al Parque Cultural, una réplica del bosque o selva tropical en plena ciudad. A nivel cultural, encontramos en Sao Paulo, que es considerado un importante polo de desarrollo cultural, siendo considerado local de origen de una serie de movimientos artísticos y estéticos a lo largo de su historia durante todo el siglo XX. Sao Paulo posee una amplia red de teatros, casas de espectáculos, bares, instituciones de enseñanza, museos, galerías de arte, y no son raras las instituciones que emplean superlativos en sus descripciones. Por ejemplo, la mayor universidad pública del país. Tal complejo cultural, sin embargo, está localizado generalmente en las regiones centrales de la ciudad. El barrio bohemio de Vila Madalena, en Sao Paulo, Brasil, con frecuencia llamado Vila, es conocido por las tiendas de moda independiente, los cafés informales y las galerías de arte contemporáneo con grafites en la mayoría
de sus calles, que lo convierten en un barrio de gran atractivo turístico por sus murales. Alegre en toda el área, especialmente en Beco o Batman, un callejón que se ha convertido en una galería al aire libre, de coloridos troqueles y, como decimos, murales. Una multitud a la moda concurre a los tranquilos bistrós y bares, y los clubes de música en vivo ofrecen música, funk y samba. En este barrio, bautizado en sus orígenes como Villa de los Harapos, se concentran los estudios de muchos diseñadores y para los fiesteros, Vila Madalena presume de tener la vida nocturna más intensa de la ciudad. Proyecto en Moniquirá para una Moniquirá igualmente de ciudad de murales. El monumento a las banderas o bandeiras en Sao Paulo, Brasil, fue encargado por el gobierno de esta misma ciudad en 1921. El monumento a las banderas, también conocido como Empuja Empuja o Deja que yo empujo, localizado en la Plaza Armando Sales de Oliveira, enfrente al Palacio de Gobierno y al Parque de Ibirapuera, representa a los banderiantes que desbravaron el país como portugueses, negros, mamelucos e indios que pujan una canoa de monzones utilizados en expediciones fluviales. La obra, que fue ejecutada por Víctor Brecheret, tiene 240 bloques de granito, pesando 50 toneladas, con 50 metros de largo y 16 metros de altura. El monumento fue inaugurado en 1954, junto al Parque Ibirapuera, en conmemoración del 4º centenario de la ciudad de Sao Paulo. Estos banderiantes acostumbraban a llevar una gran bandera blanca al frente del grupo. Tuvieron, sin embargo, una gran importancia para la historia de la Constitución del Brasil. El monumento expone diversas etnias y el esfuerzo que realizaron para adentrarse en el actual territorio brasileño. Además de portugueses con barba a caballo, se representan negros e indígenas con la cruz en el cuello, empujando una canoa de las utilizadas en sus expediciones.
Mariana es un municipio en el estado brasileño de Minas Gerais. Es un pueblo turístico fundado el 16 de julio de 1696, conservando las características de una ciudad barroca con sus iglesias, edificios y museos. Fue el primer pueblo y capital del estado en el siglo XVII, siendo uno de los municipios más grandes productores de oro para la corona portuguesa. Mariana, de igual manera, con una de las primeras iglesias del Brasil, convertida en un museo, además por la riqueza de pinturas elaboradas por un chino que llegó a esa región, que le imprimen un toque único. Y en la misma travesía se encuentra Ouro Preto, o la ciudad del oro negro. Es un pueblo reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un poblado entre lomas y laderas de casas blancas rematadas con tejas ocres. Las calles tapizadas de ladrillo, 13 iglesias barrocas y rococó, pintadas por el señor Alejandrino, oriundo del municipio. Al interior, estas iglesias bellamente dibujadas, sus techos y altares en madera revestidas de oro. El arte sacro de la época colonial, con toda la imponencia de sus arreglos, en homenaje a todos los santos posibles. Ouro Preto se conoció el teatro de símil al Colón de Bogotá, con sus balcones, escenarios y plateas bien mantenido, como quiera que es uno de los primeros teatros de América. Allí la gastronomía o la comida típica es especial. El restaurante más conocido, el restaurante de Contos, con sus exquisitas viandas expuestas en autoservicio, carnes de novillo, de cerdo, frango, pollo, chorizo, lagarto, frijoles, ensaladas y dulces a no poder más. Ouro Preto es un pueblo de unos 63,000 habitantes que se debe visitar y conocer. En 1980, Ouro Preto
se convirtió en el primer bien cultural del Brasil, inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad, como se ha comentado. En Ouro Preto se encuentran unos lugares de bastante interés. Una de las obras más bellas es la iglesia de San Francisco de Asís, entre otras obras destacadas en la ciudad por la ornamentación. Varias órdenes religiosas en el siglo XVII construyeron sus iglesias, y cada una de ellas con pretensiones de que cada fuera la más bonita y ornamentada de la ciudad. Son tantas las iglesias que hay en Ouro Preto que dicen que existe una para cada uno de sus habitantes. La Casa de la Ópera data del siglo 1770 y es el teatro más antiguo de funcionamiento de América. El Palacio de los Gobernadores de 1740, el Ayuntamiento y la cárcel del 1784. Indican la Plaza Tiradentes en el centro de la ciudad. Ouro Preto, el primer arte brasileño y principal referencia de construcción del país. Su universidad alberga dos facultades, la Facultad de Ingeniería y la de Farmacia, actualmente para ser muy divulgadas y reconocidas allí en la ciudad. Belo Horizonte es la actual capital del estado de Minas Gerais, otro de los objetivos que los turistas deben conocer. Su nombre inicial de Curval del Rey. El jesuita Alfonso Pena ideó el proceso para convertirla en capital del estado después de Ouro Preto. Él diseñó la ciudad con los antecedentes de Washington, con largas avenidas, rutas con árboles, bulevares, plazas y jardines. El arquitecto Oscar Niemeyer creó el conjunto de Pampulha, conocido como Proyecto de Patrimonio Cultural de la UNESCO. La Plaza del Papa permite divisar una parte de la ciudad con varias zonas separadas por montañas onduladas. Y dentro de tantas cosas por ver, el Palacio de las Artes de inigualable presencia, se asiste entonces a una exposición de carácter mundial del pintor holandés Mauritius Cornelius Etchers. Su especialidad, figuras geométricas de tercera dimensión y pinturas asimétricas. Él ha incursionado en su particular poética, con figuras de animales que se entrelazan, como se aprecian en esta presentación, caprichosamente para formar bellos y fantásticos conjuntos en los que se echa a ver un innegable onirismo. Del mismo modo, Escher se dio a la creación de bellos patrones geométricos en línea con artistas del pasado y otros contemporáneos que habían apostado por ese tipo de arte y su aplicación al diseño industrial. Al mismo tiempo, Escher comenzó a trabajar en sus ilusiones espaciales, con edificios en los que las escaleras ascienden a la parte baja y descienden hacia la alta, en un impresionante juego de perspectivas. Del mismo modo, las leyes físicas parecen derrotadas en sus corrientes de agua que descienden en su subida para caer sorprendentemente en cascadas hasta la que es su propia fuente. En estos y otros exponentes de su arte, la ilusión creada solo es posible sobre el papel. Por el contrario, si hubiese que desarrollarlas en 3 dimensiones, sus propuestas resultarían imposibles en todo el mundo. Invitamos a que continúen viendo esta exposición del gran pintor holandés
Maurice Cornelius Escher. Sigan apreciándola y degústenla en toda su riqueza. Y en Río de Janeiro no podía faltar la visita al Cerro del Corcovado, que se parte del Jardín Botánico y de las playas aledañas por la loma del Teleférico, remontando la floresta o el bosque bien preservado hasta una de las maravillas del mundo, el Cristo Redentor de 38 metros de altura, y de allí el espectáculo de Río de Janeiro para observar la ciudad en 360 grados. La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro es un Cristo blanco que está con los brazos abiertos al frente y sobre toda la ciudad de Río de Janeiro. Está situada a 709 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Cerro del Corcovado, el más importante cerro que rodea al Río de Janeiro, y con las famosas playas de Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra do Tijuca y Sao Conrado a sus pies. El Cristo Redentor pues es muy visitado por cientos de feligreses. En primer lugar, desde allí se ve el sector del sur del río, con la laguna Rodrigo de Freitas, las playas de Ipanema y Leblon, el Jardín Botánico, el Jockey Club y gran parte del Parque de Tijuca. Siguiendo el recorrido hacia el norte, aparecen Copacabana, Botafogo, Flamengo, barrios que le dieron origen a los dos grandes equipos de fútbol del Brasil, la Bahía de Guanabara y el Pan de Azúcar. Desde frente al Cristo, a unos 710 metros de altura, se observa el centro del río, la bahía de Guanabara y Niterói. Habitualmente hay una nube gris sobre las zonas producto de la gran polución. Hacia los lejos, allá al oeste, aparece el estadio de Maracaná y una parte del Tijuca. El sitio se ha convertido en uno de los símbolos no solo de Río de Janeiro, sino de todo el país del Brasil. Es considerada la mejor estatua del estilo del arte decorado. Sobre el Maracaná, que toma su nombre precisamente de uno de los pájaros de esta zona de color amarillo y verde. Si alcanzan a observar allí una serie de catedrales de las más significativas de Río de Janeiro, el morro de Pau o de Pan de Azúcar de 300 metros que es unido por canastillas al morro de Urca de 200 metros de altura y rodeado de una serie de montañas marginales al mar. Esto en el cerro del Corcovado, que tiene la forma de un jorobado, donde, como se ha expresado, se encuentra el Cristo Redentor. Es un lugar de donde se observa y se aprecia, como se ha dicho, a Río de Janeiro. El Cerro Pan de Azúcar y junto a él el Morro Urca es un espectacular pico monolítico de granito
prácticamente sin vegetación, que se alza directamente sobre el mar como parte de una península que se adentra en el Océano Atlántico. De los muchos morros que hay en la ciudad, el Cerro Pan de Azúcar es el único con estas características, lo que le confiere un encanto incomparable y permite que desde su cima, a 396 metros de altura, se tenga otra vista privilegiada de Río de Janeiro y la bahía de Guanabara. No se sabe con certeza de dónde proviene el nombre de Pan de Azúcar, pero hay dos teorías que son las más aceptadas. La primera, sostenida por el historiador Vieira Fazenda, señala que el nombre fue dado por los portugueses entre los siglos XVI y XVII, quienes comparaban la forma del morro con la de los panes de azúcar, unos bloques de azúcar de forma cónica, hechos así para transportar más cómodamente este producto a Europa desde el Brasil, luego de procesada la caña de azúcar. La segunda teoría sostiene que el nombre viene de la palabra Pau Acucua, que en la lengua tupi de los indios temoyos, primitivos habitantes de la bahía de Guanabara, significa cerro alto, aislado y puntiagudo. Pero esto no ha sido el único nombre del morro. A lo largo de su historia, el Cerro Pan de Azúcar de Río de Janeiro ha sido conocido también como Pot de Burre o Pot de Sucre, nombres que fueron dados por los primeros colonos franceses, y pan de azúcar o pan de azúcar en portugués. En cualquier caso, sea cual sea el origen del nombre del pan de azúcar, este sorprendente morro no solo es uno de los mayores atractivos turísticos de Río de Janeiro, sino que se trata de un lugar clave en la historia de la ciudad, porque fue aquí, a sus pies, donde el portugués Estácio de Sá fundó la ciudad de San Sebastián de Río de Janeiro el 1 de marzo de 1565. Hay un teleférico que une el pan de azúcar con el morro de Urca. Hay que visitarlo cuando se pase por Río de Janeiro. Y el viaje por el Brasil y sus ciudades y sus pueblos pues genera de todas maneras una serie de contrastes, como el de optar por visitar una de las favelas o barrios o comunas populares que tomaron su nombre de favela, una planta que comían los habitantes de la favela Providencia, y por ello se les decía faveladas. Existen en Río 1.200.000 pobladores de los 8 millones, es decir, el 15% del total. Copan muchos morros y unas pocas zonas en el lugar plano. En la mayoría de las grandes ciudades se cuentan con desplazados, como lo sabemos, los marginados, los excluidos, los pobres que los ubican en los sitios más inhóspitos y los encaraman o encarran unos sobre otros. Efectivamente subimos a Rochina, una favela o comunidad, como ellos lo prefieren, que debe ser. La arquitectura de sus casas es increíble. Ni el mejor arquitecto se le ocurriría que en el lugar menos indicado se construye una vivienda de 1, 2 y varios pisos. Se trepa por escaleras, en otras se tienen teleféricos. Fueron por mucho tiempo
olvidadas y estigmatizadas. Hace poco los gobiernos progresistas de Ignacio Lula da Silva, de Dilma Rousseff, los han apoyado con escuelas, con nuevas viviendas, con centros de salud, con complejos deportivos, y ellos mismos con sus organizaciones han exigido nuevas iniciativas. Existen a nivel privado las soluciones a su rango social de los bienes de consumo que hasta bancos allí en las favelas han sido creados. Las favelas han sido filtradas por mafias que se aprovechan de los jóvenes para traficar y generar focos de violencia, con los cuales se les ha señalado y estigmatizado. Fenómenos que ellos, como habitantes de manera organizada, han tratado de salir con el apoyo de la policía comunitaria, que de manera permanente hacen presencia de convivencia en el sector. Dentro de las nuevas disposiciones arquitectónicas se han encontrado allí, en la parte alta, algunos miradores que son conocidos como puertas del cielo, donde con existencia de azoteas en las mismas casas de las familias se permite a los turistas disfrutar de las visitas a estos barrios como La Rosiña. También hay algunas calles o rúas llenas de casas de colores, algo desgastadas por el paso del tiempo, pero que allí les permiten vivir con alguna relativa comodidad. En la vía de entrada, la vía Apia, la principal arteria hacia las comunidades, hay tiendas abiertas hasta 24 horas, restaurantes, en los fines de semana hay música, hay callejones anexos con diversidad de centros o tiendas de carácter comercial, con gastronomía, que de todas maneras también le gusta mucho a los visitantes. El arquitecto Oscar Niemeyer, sobre la autopista de entrada a esta misma favela, construyó una simbología como parte de un sambódromo para que la gente también haga parte del carnaval de Río que cada año se realiza. Y en la parte baja, de igual manera, a la entrada de la favela, allí hay unos centros Zeus, otros cielos, donde hay colegios, donde hay piscinas, donde hay talleres, donde hay centros de música, donde hay lugares de esparcimiento que son abiertos durante los 24 horas del día y los 365 días del año. Hay que visitar estas favelas.
cheia de graça, é ela, a menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Ela aveva 18 anni, la ragazza di Ipanema, tanto bella, tanto che carina. Ti ricordai, Anton, quando passava per questo bar dove prendiamo i nostri aperitivi del pomeriggio? Aperitivi? Sì. E tutti i bicchieri restavano così, no? E noi l'accompagnavamo fino al mare, no? E Bella. tutto por causa do amor, por Causa do amor. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor. Salvador de Bahía, entrar de lleno a esta gran ciudad, tomando la avenida 7 de septiembre hasta el centro histórico, patrimonio de la humanidad. Las calles amplias, la arquitectura de las casas coloniales, las aceras con la simbología de olas, las plazas, catedrales, iglesias, las artesanías de mujeres con sus trajes típicos de bahianas, los habitantes negros, la Fundación Jorge Amado, el gran escritor natural de la ciudad, con sus obras principales como Tierra sin fin, El gato manchado, Doña Flor y sus dos maridos, Gabriela, Clavo y Canela, El país del carnaval, entre otros, que hay que leerlo. El impacto que causa el barrio Pelurino es impresionante, muy visitada por turistas de todo el mundo y del mismo Brasil. Con la noche se pasa por sus calles encantadas, observando esta, la segunda bahía más grande del mundo. Pelourinho, con su riqueza arquitectónica, las iglesias del siglo XVIII, con sus altares tallados en madera y bañados en polvo de oro. Hacer compras
de artesanías, las muñecas negras, las baianas con sus trajes típicos, los niños con sus tamboras, las cocadas y los dulces regionales. La plaza de mercado modelo, con sus restaurantes de gastronomía exquisita y su plato, el moqueca, que lleva pescado, langosta, el dente, harina de yuca o mandioca, el guiso, arroz blanco, ensalada servida en vasija de barro. No se quisiera dejar el pelorino por el embrujo que envuelve. Hay conciertos populares todos los días con cientos de personas que aplauden sus intervenciones para mantener viva la fiesta que, como ellos pregonan, se termina un carnaval e inicia el siguiente por todo el año con alegría y hospitalidad. Recorrer las playas del norte, las Tortugas por la playa marginal a 60 kilómetros para llegar a Ipiranga, a Ondina, a Paireciña, a Río Bermelo, a Pituba, a Jardín Alá, a Corsario, playas, tantas playas bien cuidadas para recibir a miles de bañistas que a diario principalmente son visitadas los sábados y domingos. Hay que ir a Salvador de Bahía.